Fue el guerrero más extraordinario del antiguo Egipto. Un soldado que jamás perdió una batalla. Un general a la altura de los grandes conquistadores de la historia. Un rey que transformó a su país en un imperio. Con el descubrimiento de nuevas pruebas y con la ayuda de los últimos análisis forenses, podemos desvelar por fin los secretos de su genio militar y de los demonios interiores que le alentaron. Esta es la asombrosa historia de Tutmosis III, el Napoleón de Egipto. Tutmosis, el faraón guerrero. Tebas, la capital del antiguo Egipto. Estamos en el año 1457 antes de nuestra era, hace casi 3500 años. La reina Hatshepsut, que ha proporcionado 20 años de paz y prosperidad a su nación, acaba de morir. Pero Hatshepsut no es una reina cualquiera. Es una reina que ha gobernado como un rey. Algunos egipcios lamentan su fallecimiento, otros se alegran. Consideran que ha acumulado demasiado poder para ser una mujer. Pero Hatshepsut paga un precio muy caro por la paz. Tras su muerte, Egipto se ve amenazado por sus vecinos. Las ciudades-estado rebeldes, dominadas por sirios y cananeos, todos albergan el ferviente deseo de poner a prueba el coraje del nuevo líder. Su hijastro, Tutmosis III, está listo para tomar las riendas del país. Ha sido faraón durante casi 20 años, pero la reina Hatshepsut le ha mantenido bajo su autoridad. Ahora, superada la mayoría de edad, finalmente puede hacer realidad su sueño de erigir un gran imperio, uno muy distinto al de su madrastra. Pero Tutmosis carece de experiencia como rey y como guerrero. Nadie sabe si podrá vencer a los enemigos de Egipto, ni si podrá hacer olvidar el recuerdo de su madrastra y aprovechar la oportunidad. Tutmosis comienza a preparar a sus hombres para la guerra. $3.500 años después, Tutmosis descansa dentro de una vitrina en el Museo de El Cairo. Su rostro parece insinuar una leve sonrisa. Es el rostro de un magnífico guerrero que forjó un imperio. Esta momia corresponde a uno de los personajes más importantes de la historia. Este hombre era un guerrero. Hoy todavía se estudian sus gestas en todas las academias militares del mundo. Por eso, cuando le miro, me pongo a temblar. Tiemblo por el poder de este hombre que convirtió a Egipto en un imperio. Los arqueólogos descubrieron a Tutmosis y comenzaron a descifrar sus hazañas a finales del siglo XIX. El arqueólogo francés Gaston Maspero examinó su cuerpo a conciencia. Tiene el cuello fracturado. Alguien ha separado su cuerpo y sus 4 extremidades. Los pies y los brazos están rotos en fragmentos. Maspero sabía que no eran heridas de guerra. Se trataba de los desperfectos causados por los sospechosos habituales. Saqueadores de tumbas. Los ladrones sacaron la momia de Tutmosis III de su ataúd. Desvalijaron su sepulcro y le quitaron sus joyas. Poco después de su hallazgo, los egiptólogos apodaron a Tutmosis el Napoleón de Egipto. Al igual que Napoleón, Tutmosis sabía cómo comandar una fuerza de combate y mostró un afán insaciable por conquistar nuevos territorios. Y como lo hiciese el emperador francés, los conquistó. Pero Napoleón sufrió derrotas y reveses terribles, mientras que Tutmosis jamás perdió una sola batalla.
Sin embargo, la sonriente y deteriorada momia no nos dicen nada sobre el personaje, ni de las pasiones que le empujaron. Aunque él guarda silencio, tal vez su tumba pueda proporcionarnos alguna información. El Valle de los Reyes, el lugar de descanso eterno de muchos de los grandes faraones de Egipto. Aquí, el doctor Ian Shaw, experto en jeroglíficos antiguos, leerá los muros de su sepulcro y nos contará algunas cosas sobre el hombre que los erigió. Lo más sorprendente de esta tumba es la frescura y la inmediatez de sus imágenes. Los muros nos dicen que Tutmosis era mucho más que un simple guerrero. Tutmosis era un hombre que apreciaba la belleza. No era un mero soldado o alguien que simplemente había nacido en el seno de un linaje real. Poseía la suficiente educación para llegar a transformar ciertos aspectos de su propia cultura. Aquí arriba vemos al rey. Aquí se hace referencia a la muerte del rey y a su transformación en una especie de dios sol. Las inscripciones describen asimismo los conjuros mágicos que le ayudarán a llegar al más allá. Antiguamente se creía que los faraones como Tutmosis eran más que reyes, eran seres sobrehumanos destinados a la inmortalidad. Pero aquí, en la Tierra, el joven Tutmosis tal vez no era tan divino. Había nacido en un mundo dominado por su madrastra. Hatshepsut era la esposa preferida de su padre, el faraón. La madre de Tutmosis ocupaba un rango inferior en el harén de su padre. No era de sangre real. Hatshepsut, sí. Algunos especulan que su madrastra ya concentraba demasiado poder cuando su padre aún estaba vivo. Cuando el faraón murió, Tutmosis se convirtió en heredero al trono. Pero no era más que un niño, de modo que Hatshepsut gobernó como regente en su lugar. Sin embargo, ella tenía sus propios proyectos. Envió exploradores a tierras lejanas, importó aceites, incienso, perfumes y oro. Encargó la construcción de grandes templos y monumentos, y a los 10 años de regencia hizo algo inconcebible. Se autocoronó faraón. Ninguna reina había hecho jamás algo semejante, y mucho menos en vida de un heredero legítimo al trono. Se vestía como un rey, lucía ropa de hombre y la barba postiza tradicional de los faraones. Se hacía representar como un varón en esculturas y relieves. Para un país conservador como Egipto, su conducta era un ultraje. Bajo su reinado, Egipto evitó la guerra durante más de 2 décadas. Pero ello le costó muy caro. Las ciudades-estado rebeldes arrebataban territorios a los egipcios a lo largo de su frontera septentrional. Con una madrastra ejerciendo tanto poder, Tutmosis tuvo que buscar un ámbito en el que desarrollar su talento. Optó por la vida militar. Se convirtió en soldado y comandante, abandonando las comodidades y las intrigas de la corte. Se entrenó para ser un guerrero mientras esperaba que llegase su momento. Entonces, en el año 1458 antes de nuestra era, Hatshepsut exhaló su último suspiro. Nadie sabe la causa de su muerte. Sigue siendo uno de los misterios sin resolver del antiguo Egipto. Tutmosis accedió al poder de forma inmediata. Él creía que su nuevo Egipto necesitaba algo más que un faraón. Necesitaba un comandante en jefe capaz de arriesgar su propia vida en el frente y que encabezase la carga en las batallas. Por tanto, cuando estalló una rebelión en la frontera norte, se dirigió hacia Palestina con 20.000 hombres.
Fue la primera de las 17 campañas destinadas a imponer su dominio en la región. Expandió el imperio, tanto hacia el norte, hasta el interior de Siria, como hacia el sur, a lo largo del Nilo, hasta las tierras de Nubia. Sorprendió a sus enemigos con tácticas agresivas, utilizando las naves para transportar a hombres, suministros y armas con rapidez. Su ejército llegó a transportar naves por tierra a regiones tan lejanas como el río Éufrates. Tutmosis también se comportaba como un general moderno en otros aspectos. Creó una red de espías para recabar información. Pero con los barcos, los nuevos medios de transporte y el espionaje no era suficiente. Necesitaba armas. Armas superiores que socavasen el afán de lucha de sus enemigos. Y para ello, recurrió a la mejor tecnología de la época. Tutmosis III, al igual que Napoleón 33 siglos después, contó con el armamento más moderno para derrotar a sus enemigos. ¿Qué tipo de armas empleaba Tutmosis? El doctor Thomas Hulit, arqueólogo de la Universidad de Durham, y Tom Richardson, de la Armería Real, son grandes expertos en armamento de la antigüedad. Han venido a Egipto para poner a prueba las armas del faraón. Se vivía una verdadera carrera armamentística. Cada nueva mejora en el diseño de las armaduras provocaba el desarrollo de nuevos tipos de armas cada vez más efectivas. El arco y la flecha eran la artillería de la época. Había dos tipos básicos de arco y Tutmosis los utilizaba ambos de modo sistemático. El arco común consistía en una vara de madera y una cuerda hecha con tripas de animal atada a los extremos. Se podía producir en grandes cantidades y Tutmosis armaba con ellos a la mayor parte de su infantería. Cada arquero lanzaba aproximadamente una decena de flechas por minuto. La lluvia de flechas penetraba en la carne y rompía los huesos. Para hacer del arco y la flecha una artillería aún más letal, Tutmosis adoptó una innovación reciente. El arco compuesto estaba formado por 3 capas superpuestas de madera, cuerno y tendones de animal que le daban una mayor resistencia y un mayor alcance. Pero este arco resultaba caro. El ejército solo podía pertrechar con ellos a sus oficiales y a los acompañantes de los aurigas. El arco compuesto podía propulsar una flecha a 300 metros de distancia, casi el doble que el arco común. Con los dos tipos de arcos, Tutmosis podía atacar a sus oponentes a corta y a larga distancia. Imaginemos a 1 millar de arqueros, cada uno con 2 docenas de flechas lanzándolas en 2 minutos, 24.000 misiles letales. Sus enemigos no tendrían a dónde ir, ni dónde esconderse. Pero todos los ejércitos poseían arcos y flechas y Tutmosis tenía que proteger a sus hombres de ellas. La solución era la armadura. Eso significaba usar los chalecos antibalas de la época, una tecnología tan eficaz que su uso se prolongó durante generaciones. Los expertos en armas se dirigen al Museo de El Cairo. Han venido a ver el único fragmento que existe en el mundo de la armadura que utilizaban los antiguos egipcios. Su intención es hacer una réplica y ponerla a prueba. Wow, so there's the first one of Tutankhamun's chariots. The cross grips are actually horizontal. Yeah, well that's... Esta armadura perteneció a uno de los faraones más célebres de todos los tiempos, Tutankamón, el rey adolescente. Esta pieza se ha mantenido oculta durante años. Se trata de la armadura personal del rey Tutankamón, hecha de cuero de vaca. Es fantástica, absolutamente increíble.
Para mí se trata de una experiencia única. Sin duda este es uno de los momentos más especiales de nuestra visita a El Cairo. Tener la posibilidad de ver un objeto que nadie ha visto y que te permite tener un contacto estrecho con alguien que murió hace 3.500 años resulta un verdadero privilegio. Es la única armadura del período final de la Edad de Bronce que existe en el mundo. Las escamas son de cuero de vaca. Es cierto. Si las iluminas con un foco, se ve que son translúcidas. Sí, se aprecia con claridad en esta parte de aquí. Una armadura como esta protegía de un ataque a las tropas de Tutmosis. ¿Pero servían para algo ante el impacto de una flecha? El único modo de averiguarlo es ponerla a prueba. Los expertos colocan una armadura de cuero de vaca alrededor de un pedazo de carne de animal. Mala suerte para el soldado. La flecha perfora con facilidad la armadura y la carne hasta el hueso. Ha llegado hasta el hueso. Sí, ha entrado hasta el hueso. La armadura no inmuniza al portador que recibe el impacto de una flecha. Lo que hace es mantener al soldado en el campo de batalla el máximo tiempo posible. A continuación, la armadura que llevaban los oficiales y los acompañantes de los aurigas durante las contiendas. Un chaleco compuesto más pesado, hecho de escamas de bronce y cuero de vaca. Eso está mejor, ¿verdad? La flecha no ha penetrado, ni siquiera la hubiese notado. Un oficial que llevase la armadura de bronce y cuero de vaca hubiese sobrevivido. Esta armadura es bastante flexible, pero no contiene ninguna placa grande de metal que impida el trauma. Imagino que cualquier golpe en la caja torácica hubiese producido la fractura de varias costillas. La armadura de bronce y cuero de vaca funciona mucho mejor que la más sencilla, compuesta solo de cuero de vaca. Veamos ahora la armadura de bronce que solo llevaban los generales. ¿Marcaba realmente la diferencia? La armadura de bronce es sólida, ruidosa y muy pesada. Funciona a las mil maravillas. Es exactamente lo que esperaba. ¿Has visto cómo se ha doblado? Es exactamente lo que esperaba. Las pruebas demuestran que cada nueva armadura, desde la de cuero de vaca hasta la de bronce, proporciona una mayor protección. El chaleco antibalas de la época, la armadura de bronce macizo, era la mejor, pero presentaba dos inconvenientes. Pesaba demasiado para el combate cuerpo a cuerpo. Además, en el desierto, donde las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados, los soldados de a pie no podían utilizarla, y resultaba muy cara. Ni siquiera los egipcios podían pertrechar a todo un ejército con armaduras de bronce macizo. Tutmosis era consciente de que no bastaba con disponer de flechas y armaduras. Había que maniobrar a las tropas y situarlas en la posición adecuada. Para hacerlo, Tutmosis empleó el carro. Pero disparar una flecha con precisión desde una plataforma en movimiento no debía ser nada fácil. ¿Cómo lo hacían? Durante el reinado de Tutmosis, una revolución en el arte de la guerra se extiende por Oriente Medio hasta el Mediterráneo. Resulta imposible calibrar los enormes cambios acaecidos en Egipto durante el periodo final de la Edad de Bronce. El arco compuesto y el carro eran armas que transformaron completamente la manera de luchar de los combatientes. Las mejoras tecnológicas propiciaron la creación de carros más pequeños, más ligeros y más rápidos. Con la aparición de las ruedas de 6 radios en lugar de 4, los carros adquirieron una mayor robustez y maniobrabilidad. Pero los nuevos carros perdían en estabilidad, lo que ganaban en velocidad. ¿Puede un arquero hacer diana desde esta pequeña plataforma en movimiento? Vamos a intentar lanzar unas flechas desde un carro en movimiento para conocer el grado de dificultad. Ninguno de los dos ha subido nunca en un carro como este. Hemos lanzado una moneda al aire y él ha perdido. Bueno, a ver qué tal va. Con ruedas de madera, sin amortiguadores, galopando a través de un terreno irregular. En las imágenes parece fácil, pero ¿logrará Tom alcanzar alguna diana disparando flechas a discreción? Hemos atado una cuerda a la plataforma para hacerla un poco más estable.
En la antigüedad, el arquero y su auriga solían ir siempre juntos y se conocían a la perfección. Eso facilitaba la tarea de indicar al conductor que fuese más rápido, más despacio o que el carro se movía demasiado. El auriga debía saber instintivamente dónde situarse para que el arquero tuviese el mejor ángulo de tiro. Y desde luego su compenetración debía ser perfecta, ya que todo eso tenía lugar en el fragor de la batalla. El terreno es muy irregular. Bueno, voy a probar otra vez. A ver qué pasa. Y esta vez consigue alcanzar una diana tras otra. Si Tom puede hacerlo después de solo una prueba, imaginen los centenares de aurigas bien entrenados del ejército de Tutmosis. Debía constituir una fuerza de combate terrorífica y letal. Estamos hablando de un contingente importante. Cientos de carros, todos avanzando juntos en formación y lanzando flechas. Esas mortales flechas con la punta de bronce. La revolución que supuso esta nueva arma es tan significativa como el uso de la aviación en los conflictos bélicos a lo largo del siglo XX. Pese a todo, en la época de Tutmosis, la mayor parte de los combates se producían cuerpo a cuerpo. Tutmosis necesitaba que sus hombres dispusieran del arma más letal del momento: el hacha de combate. Además, acababa de desarrollarse una nueva clase de hacha con un gran poder destructor. El hacha había evolucionado transformándose en un arma diseñada para golpear al enemigo en la cabeza o en los hombros. Este es el tipo de hacha que tenemos aquí, la llamada hacha pico de pato. Pero se había creado otro tipo de hacha con una hoja más larga y estrecha, montada sobre un asta de madera, la alabarda. Con las hachas, los soldados de infantería podían causar estragos. La alabarda, con su largo mango, se usaba para atacar la parte inferior del cuerpo, es decir, la cintura y las piernas del enemigo. El hacha pico de pato servía para atacar la parte superior del cuerpo y la cabeza. Imagino que este tipo de hacha más pequeña se utilizaba sobre todo en la fase final de la batalla, cuando los soldados entraban en la lucha cuerpo a cuerpo intentando aprovechar el caos provocado por la lluvia de flechas. Así pues, tenían que acercarse mucho al enemigo para hacer un uso correcto de ella, porque no se trataba de un arma arrojadiza, más bien había que asirla con la mano para emplearla de forma continuada a lo largo de la contienda. El hacha era un arma letal, y contemplar a 1 millar de hombres blandiéndolas debía ser una experiencia aterradora. El aspecto de las armas debió ser importante para los egipcios. Enfrentarte a un ejército con una apariencia uniforme y ver a una serie de falanges, todas ataviadas de bronce resplandeciente avanzando en bloque, debía causar una profunda impresión al enemigo. John Mainwaring es un experto en armas de bronce antiguas. El requisito con este tipo de armas, diseñadas para la lucha cuerpo a cuerpo, es la confianza en la falange o en el grupo. En realidad, se trata de un ariete humano, ya que solo hay soldados y armas blancas. Una vez concluida la lluvia de flechas y la acción de los carros, solo quedaba la lucha cuerpo a cuerpo. Pero debía ser un espectáculo brutal. Imagínense atacar a un enemigo, perseguirle a campo abierto, a través de las montañas. La experiencia en el frente debía ser absolutamente espeluznante. Avanzar blandiendo el hacha frente a un enemigo que te echa el aliento. El mango es corto, tienes que acercarte mucho a él. Puedes verle con claridad y le miras a los ojos antes de asestarle el golpe definitivo. Sabemos que el hacha podía perforar una armadura ordinaria, pero ¿era lo bastante fuerte para destrozar la armadura de bronce que llevaban generales y oficiales? Los doctores Thomas Hulit y Tom Richardson cubren un saco con una armadura de bronce. Esta vez le atacarán con un hacha de guerra.
Con una mano. Como sabes, los soldados llevaban un escudo en la otra. Tienes razón. Los soldados de infantería solían llevar un escudo en una mano y el arma en la otra. Así pues, aunque resulta muy tentador utilizar las dos manos para golpear lo más fuerte posible, el primer hachazo lo haré con una sola mano. Vamos allá. Right. Has destrozado la armadura. Le hubiese producido un trauma debido al impacto. Aunque no le hubiese causado una herida abierta, probablemente hubiese sufrido una lesión muy grave. Si un oficial de élite se enfrentaba a un soldado armado con un hacha, podía sobrevivir al ataque, aunque resultaría gravemente herido debido al trauma producido por el impacto. En cualquier caso, siempre tendría más posibilidades de salir con vida que si no llevase nada. Las pruebas demuestran que el hacha hubiese herido incluso a los oficiales de élite ataviados con una armadura de bronce. Flechas, armaduras, carros, hachas. En el año 1457 a.C., Tutmosis necesitaba todo el poder destructor que pudiese concentrar y todo su ingenio. Pocos meses después de acceder al trono, los jefes tribales del norte se rebelan contra el dominio egipcio. Es una provocación inadmisible. Podría bloquear una ruta comercial clave, desbaratando la economía de Egipto. Un gobernante que sueña con expandir su imperio no puede tolerar dicha afrenta. A diferencia de su madrastra, Tutmosis no renunciará a su poder a cambio de la paz. El faraón reúne decenas de miles de armas, gran cantidad de suministros y a unos 20.000 hombres. Se dirige con su ejército hasta una fortaleza situada en la frontera de Gaza. Desde allí, tiene que avanzar unos 100 kilómetros hasta Megido. Pese a comandar un ejército profesional, muchos de los soldados proceden de familias pobres, que se ponen al servicio del rey con la esperanza de hacer fortuna. Si sobreviven a la batalla, algunos volverán con oro, ganado, caballos e incluso mujeres. Tutmosis añade un escriba a la tropa, un reportero real, para dar fe de las acciones de guerra. Al igual que los grandes jefes militares que le sucederán, Julio César, Alejandro, Napoleón, Tutmosis es consciente del poder de la palabra escrita y quiere asegurarse de controlarla. Su escriba, un comandante del ejército llamado Tanuni, se convierte en el primer reportero de guerra que presenciará la carnicería y la describirá para la historia. Su relato está publicado en el templo de Karnak, en la capital. El pueblo egipcio lo leyó, al igual que hoy lo hace Ian Shaw. Tanuni viajaba con el ejército de Tutmosis III y se puede decir que fue el primer corresponsal de guerra de la historia. Fue el reportero que acompañó al ejército durante las 17 campañas, anotando aspectos fundamentales de cada contienda, como los movimientos de las tropas, las diversas estrategias del rey y otros detalles. El diario original de Tanuni es la base de la historia que aquí se narra. No se trata de unas meras inscripciones talladas en la piedra. Es el relato escrito por alguien que probablemente tuvo que esquivar flechas mientras seguía las evoluciones del rey durante las batallas. El escriba era a la vez reportero de guerra y propagandista. Su relato incluye la batalla más célebre de Tutmosis, un enfrentamiento épico que tuvo lugar en una ciudad situada en pleno desierto llamada Megido. Esta ciudad constituye el punto clave de una importante ruta comercial. Es la puerta de entrada a las riquezas del norte. Megido es tan importante desde el punto de vista estratégico que será motivo de enconadas luchas durante los siglos venideros. Hoy la conocemos con el nombre de Harmagedón. Al final, Tutmosis se dio cuenta de que si quería expandir su imperio tenía que tomar Megido.
Las fuerzas rebeldes, lideradas por los cananeos, establecen sus posiciones en el exterior de la ciudad fortificada. Uno de los flancos se dirige al norte y el otro hacia el sur. El ejército egipcio no se ha enfrentado a ningún enemigo poderoso en los últimos 20 años. Toda una generación de soldados egipcios no ha librado jamás batalla alguna. Sin embargo, Tutmosis no puede permitirse más demoras. El faraón cruza el desierto con su ejército a un ritmo de 25 kilómetros al día para reducir la distancia con los rebeldes. En una ciudad cercana a Megido, llamada Yemma, Tutmosis celebra un consejo con sus generales. Aunque es el faraón, comandará a sus hombres en la batalla. En las inscripciones vemos la imagen de un Tutmosis III audaz y enérgico. No lo presenta como un viejo caduco sentado en su trono de la corte. Estaba en primera línea, tomando decisiones. Estos jeroglíficos explican qué ocurrió exactamente cuando Tutmosis III celebró aquel consejo con sus generales. Aquí se narra la conversación que sostuvo con los generales con todo detalle. Aquí se ve el símbolo que corresponde a vía o camino. Ahí hay otra referencia al camino. De modo que en este fragmento de la inscripción están discutiendo sobre las posibles rutas que podían tomar. Existen 3 rutas que llevan hasta Megido. 2 son caminos llanos, cómodos y largos que rodean la cordillera. El tercero es más corto, un desfiladero estrecho y traicionero. Pero discurre a través de las montañas y va a parar directamente al campo de batalla. Sus generales le aconsejan que opte por una de las rutas más sencillas. Pero Tutmosis piensa que el enemigo espera que haga justamente eso. Toma una decisión arriesgada. Su escriba, Tanuni, afirma en su relato que Tutmosis dedicó estas palabras a sus soldados. Soy el preferido de Ra, elegido por mi padre Amón, rey de los dioses. Iremos por el desfiladero. Los que estéis conmigo, seguidme. Seguid a vuestro rey. Y las tropas gritaron, seguiremos a nuestro rey, allí donde vaya. ¿Por qué opta por esa ruta? Probablemente piensa que si sus generales le sugieren no ir por el paso, los generales del ejército enemigo tampoco esperan que llegue por allí. Por eso dicen, no haremos lo que no esperan que hagamos, iremos por el desfiladero. El plan es arriesgado. Tutmosis tendrá todo su ejército expuesto en fila india a través del angosto camino. Si le descubren, está perdido. Tutmosis les conduce personalmente a través del estrecho paso, encabezando la marcha a pie. Hombre tras hombre, montura tras montura, su majestad muestra el camino con sus pasos. El faraón ordena incluso transportar los carros a través del desfiladero. Decenas de miles de rebeldes armados les esperan en el otro lado. Creyendo saber por dónde llegará Tutmosis, han posicionado sus fuerzas cerca de los caminos llanos al norte y al sur de la ciudad, separados unos 12 kilómetros entre sí. El ejército de Tutmosis tarda toda una mañana en cruzar el paso. Cuando salen, se encuentran a poco más de 1 kilómetro de Megido. Se colocan en posición y por la tarde han formado una cuña entre los 2 flancos del ejército rebelde. A la mañana siguiente, las fuerzas cananeas se ven hostigadas por un oponente que ha aparecido de la nada. أحسن وحوش هنكسب
Los cananeos se ven aún más sorprendidos cuando contemplan la silueta de Tutmosis liderando la carga, montado en su carro dorado. Muy pronto se rompen las filas de los rebeldes y huyen despavoridos. Abandonaron sus caballos y sus carros de oro y plata como si hubiesen visto un espíritu maligno. Hay que recordar que la mayoría de esos soldados eran analfabetos. Ellos personalmente no nos han dejado relato alguno de lo que sucedió en la batalla. De modo que estos relieves son la única prueba real de la que disponemos sobre cómo vivieron la batalla los soldados de a pie. En ellos podemos ver imágenes de soldados aplastados bajo las ruedas o los cascos de carros y caballos. Los vemos incluso enredados literalmente en los radios de una rueda. Pero esta batalla resulta ser solo el principio. En lugar de aplastar al enemigo durante su retirada, los soldados de Tutmosis se detienen para despojar de sus pertenencias a los rebeldes muertos. El retraso permite a los cananeos reagruparse en el interior de la fortaleza. Tutmosis está furioso y se ve obligado a sitiar la ciudad. Los egipcios rodean Megiddo, estrangulándola poco a poco. La ciudad tarda 7 meses en caer. Ahora los habitantes y sus posesiones son víctimas del pillaje. No había lugar para sentimentalismos. El objetivo era arrebatar a los muertos y heridos todo el material y las armas que el invasor pudiese necesitar para emprender la siguiente fase de la campaña. La lista del botín incluye casi 900 carros, 200 armaduras y 2000 caballos. En el saqueo murieron muchos miles de hombres. Después de la batalla, los egipcios cortaban las manos de los enemigos muertos y las ofrecían a su rey para llevar la cuenta. Sentían un escaso respeto hacia los enemigos muertos, pero el enemigo hubiese hecho exactamente lo mismo con ellos. En esta cueva, el doctor Zahi Hawass nos muestra dónde acababan los cuerpos de los soldados abatidos en un campo de batalla egipcio siglos antes de la época de Tutmosis. Aquí vemos el resultado de una dramática escena que ocurrió hace más de 3.900 años. Tenemos que cerrar los ojos e imaginarnos a 60 soldados valientes que lucharon y murieron para defender a Egipto. El rey les homenajeó y los enterró aquí. Estos son los huesos de soldados egipcios anónimos marcados por las heridas de guerra para toda la eternidad. Como pueden ver, este es el sepulcro principal donde se enterraba a los soldados. Hay lino esparcido por todas partes. Mezclado con los huesos, encuentran el lino utilizado para envolver sus cuerpos hace 40 siglos. Los huesos son testimonio del horrible efecto del arma más avanzada y mortífera de la antigüedad. Aquí hay una flecha. Y ahí hay otra. Miren a este hombre. Tiene una flecha clavada en su brazo. Otra flecha. Y otra. Cráneos. Este recibió el impacto de una flecha en la cabeza y perdió un ojo. A este le arrancaron el brazo derecho.
Los huesos son una prueba evidente. Pero estos relieves nos dicen aún más cosas sobre el cruento espectáculo que se presenciaba cuando se mezclaba el metal con la carne. El doctor Gonzalo Sánchez, neurocirujano y coronel del ejército durante la guerra de Vietnam, ha estudiado los relieves antiguos y los ha comparado con fotografías médicas modernas. Este individuo que cae del carro presenta una hiperextensión en la parte posterior de la cabeza, hacia atrás, con los hombros echados hacia adelante, girando los brazos, con las manos hacia abajo y extendiendo la cabeza y las piernas. En esta foto vemos a un paciente que ha sufrido una lesión producida por una hiperextensión de la cabeza. Tiene los hombros hacia adelante, los brazos vueltos hacia adentro y las manos ligeramente flexionadas. Lo que parecen representaciones crueles resultan ser imágenes anatómicamente precisas de soldados anónimos que sufrieron muertes agónicas esculpidas hace más de 3000 años. Si te hieren en una extremidad es probable que sobrevivas, pero si te alcanzan en una cavidad, ya sea en la craneal, la abdominal o la pectoral, es muy posible que mueras. Porque si no te mueres debido a la hemorragia, morirás por infección. La agonía de la muerte no hacía diferencias de rango. Soldados de a pie, generales y reyes se enfrentaban a los mismos peligros. Tomemos el caso de esta momia. Corresponde a un antiguo faraón, Seqenenre Taa II. Fue rey de Egipto un siglo antes que Tutmosis. En aquella época su país luchaba contra un ejército invasor. Sánchez examina una radiografía de sus restos y nos revela los detalles forenses del rey muerto en combate. Debía encontrarse en primera línea con sus tropas y los enemigos le rodearon. Probablemente intentó evitar un impacto procedente del lado izquierdo con su brazo, pero el hacha le golpeó en el lado izquierdo en trayectoria ascendente y penetró lo bastante para romperle los huesos de la cara. El cráneo de Seqenenre se encuentra en pésimas condiciones. Presenta marcas de múltiples impactos realizados desde cerca, con un hacha corta, con un hacha larga y posiblemente con un palo o una maza. A diferencia de Seqenenre, Tutmosis sobrevivió a 17 campañas militares sin sufrir un solo rasguño. Aunque sabemos bastante acerca de Tutmosis el guerrero, sabemos muy poco sobre los motivos que le impulsaron a ser la clase de rey que fue. La respuesta puede hallarse en la misteriosa muerte de su madrastra, la reina Hatshepsut, y en una antigua tumba llamada KV60. Tutmosis, al contrario de lo que le sucedió a Napoleón 3000 años después, conquistó territorios y los mantuvo. Forjó el mayor imperio de Egipto. Se extendía a lo largo de casi 3000 kilómetros desde el Líbano en el norte hasta el actual Sudán, en el sur. Su Egipto era estable y poderoso, un centro del arte y la cultura. El Egipto de Tutmosis era muy distinto del que había gobernado su madrastra, pero tuvo que esperar muchos años a que ella le cediese el trono. Algunos arqueólogos sostienen que Tutmosis organizó su asesinato y ocultó su cadáver. Alguien se llevó el cuerpo de su cámara mortuoria. Ahora, tal vez estemos a punto de descubrir sus restos. Hace 100 años, en el Valle de los Reyes, los arqueólogos hallaron 2 momias en una pequeña tumba cercana a la cámara mortuoria de Hatshepsut. Los arqueólogos identificaron a una de ellas, correspondía al cuerpo de la nodriza real, pero la identidad de la otra permaneció desconocida. Ahora, las egiptólogas Salima Ikram y Yanis Kamrin se unen al doctor Zahi Hawass para inspeccionar la momia. Hawass piensa que podría ser la reina Hatshepsut.
Síganme, señoras. Se trata de una tumba muy extraña. La dejaron inacabada. Primero comprueban si sus brazos están colocados en la postura tradicional de las reinas. Lo están. ¿Quién dijo que era mayor? También parece tener la edad atribuida a Hatshepsut. Debe tener unos 45 años. Tiene unos senos grandes y caídos. Eso se aprecia claramente aquí y aquí. Para el Dr. Hawass parece una reina. Cuando he abierto esta caja y he visto su rostro, he tenido la sensación de que pertenecía a la realeza. Su rostro es el rostro de una reina. ¿Qué reina? No estoy seguro. Podría tratarse de la reina Hatshepsut. Pero la doctora Ikram argumenta que Hatshepsut no hubiese sido enterrada como una mujer. No creo que sea Hatshepsut porque, como dice Yanis, después de exhibirse como un rey durante tantos años, debieron enterrarla como tal. Pero el hecho es que en el ataúd aparece escrito el nombre de Hatshepsut. ¿Está escrito el nombre de Hatshepsut? Sí. Deciden investigar los demás objetos hallados en la tumba. Todo parece normal, excepto una cosa. Una máscara mortuoria que no esperaban encontrar ni siquiera en la tumba de una nodriza real. Podría tratarse de la máscara de Hatshepsut. El hallazgo de una máscara con un agujero para colocar la falsa barba de los faraones resulta muy tentador, dada su costumbre de hacerse pasar por hombre. Este agujero podría ser para la barba real. Está hecho exactamente con ese propósito. Los egipcios siempre hacían este orificio para encajar la barba real. Se trata, pues, de la máscara de una reina. Y este podría ser el ataúd de esa momia. La reina Hatshepsut. Fantástico. No es una prueba suficiente para determinar que se trata efectivamente de la momia de Hatshepsut. Antes deben realizarse más análisis. Pero esta modesta tumba podría ser el lugar de descanso eterno de una de las gobernantes más destacadas de Egipto. Si Tutmosis había ordenado el asesinato de su madrastra, parece lógico que abandonase su cuerpo en esta oscura tumba. No es un caso irrefutable, pero sabemos una cosa a ciencia cierta. Cerca del final de su vida, Tutmosis exteriorizó finalmente sus sentimientos y se vengó públicamente de Hatshepsut. Si se observan con detenimiento, en los templos de Deir el-Bahari y Karnak se intuye el perfil de una figura. Alguien la ha borrado. En otros muros aparecen más imágenes del mismo personaje, todas eliminadas deliberadamente por orden directa de Tutmosis. Son imágenes de la reina Hatshepsut. Antes esta cámara estaba llena de imágenes de Hatshepsut y de Tutmosis III. Pero las de la reina se han suprimido todas. Aquí al lado de Horus y Tot, allí arriba en la esquina superior derecha. Incluso la imagen que representa acá el doble espíritu de Hatshepsut también está borrada. Aparte de exhumar el cuerpo de Hatshepsut y lanzarlo al Nilo, esto es lo máximo que podía hacer para erradicarla de la historia.
Los registros del antiguo Egipto indican que 30 años después de la muerte de Hatshepsut, Tutmosis ordenó la destrucción de todas las representaciones de su madre. Todos los altares, imágenes y estatuas. Parece un acto incongruente y trivial para un faraón tan grande. Sin embargo, para los antiguos egipcios, las imágenes poseían un enorme poder, tanto en este mundo como en el más allá. Destruir las imágenes y las estatuas de Hatshepsut era un cruel intento de eliminarla de la historia. Pero además, con ello Tutmosis le negaba cualquier posibilidad de alcanzar la vida eterna, de alcanzar la inmortalidad. ¿Fue el castigo recibido por una reina que sobrepasó los límites de sus funciones al autoproclamarse faraón? ¿O fue un acto de venganza personal de Tutmosis? Sea cual fuese la razón, envuelve en un halo de enigma a Tutmosis, el faraón conocido como el Napoleón de Egipto. Un hombre complejo que luchaba contra sus propios demonios. Pese a ello, durante sus 32 años de reinado, Tutmosis extendió el imperio egipcio con flechas, armaduras, carros, hachas y con la sangre de sus soldados. Fue un brillante estratega que jamás perdió una sola batalla. Sus 17 campañas militares victoriosas le permitirían forjar el mayor imperio de la historia de Egipto. Fue el guerrero más extraordinario del antiguo Egipto. Un soldado que jamás perdió una batalla. Un general a la altura de los grandes conquistadores de la historia. Un rey que transformó a su país en un imperio. Con el descubrimiento de nuevas pruebas y con la ayuda de los últimos análisis forenses, podemos desvelar por fin los secretos de su genio militar y de los demonios interiores que le alentaron. Esta es la asombrosa historia de Tutmosis III, el Napoleón de Egipto. Tutmosis, el faraón guerrero. Tebas, la capital del antiguo Egipto. Estamos en el año 1457 antes de nuestra era, hace casi 3.500 años. La reina Hatshepsut, que ha proporcionado 20 años de paz y prosperidad a su nación, acaba faraones de Egipto. Aquí, el doctor Ian Shaw, experto en jeroglíficos antiguos, leerá los muros de su sepulcro y nos contará algunas cosas sobre el hombre que los erigió. Lo más sorprendente de esta tumba es la frescura y la inmediatez de sus imágenes. Los muros nos dicen que Tutmosis era mucho más que un simple guerrero. Tutmosis era un hombre que apreciaba la belleza. No era un mero soldado o alguien que simplemente había nacido en el seno de un linaje real. Poseía la suficiente educación para llegar a transformar ciertos aspectos de su propia cultura.
Aquí arriba vemos al rey. Aquí se hace referencia a la muerte del rey y a su transformación. $3.500 años después, Tutmosis descansa dentro de una vitrina en el Museo de El Cairo. Su rostro parece insinuar una leve sonrisa. Es el rostro de un magnífico guerrero que forjó un imperio. Esta momia corresponde a uno de los personajes más importantes de la historia. Este hombre era un guerrero. Hoy todavía se estudian sus gestas en todas las academias militares del mundo. Por eso, cuando le miro, me pongo a temblar. Tiemblo por el poder de este hombre que convirtió Egipto en un imperio. Los arqueólogos descubrieron a Tutmosis y comenzaron a descifrar sus hazañas a finales del siglo XIX. El arqueólogo francés Gaston Maspero examinó su cuerpo a conciencia. Tiene el cuello fracturado. Alguien ha separado su cuerpo y sus 4 extremidades. De morir. Pero Hatshepsut no es una reina cualquiera. Es una reina que ha gobernado como un rey. Algunos egipcios lamentan su fallecimiento, otros se alegran. Consideran que ha acumulado demasiado poder para ser una mujer. Pero Hatshepsut paga un precio muy caro por la paz. Tras su muerte, Egipto se ve amenazado por sus vecinos. Las ciudades-estado rebeldes, dominadas por sirios y cananeos, todos albergan el ferviente deseo de poner a prueba el coraje del nuevo líder. Su hijastro, Tutmosis III, está listo para tomar las riendas del país. Ha sido faraón durante casi 20 años, pero la reina Hatshepsut le ha mantenido bajo su autoridad. Ahora, superada la mayoría de edad, finalmente puede hacer realidad su sueño de erigir un gran imperio, uno muy distinto al de su madrastra. Pero Tutmosis carece de experiencia como rey y como guerrero. Nadie sabe si podrá vencer a los enemigos de Egipto, ni si podrá hacer olvidar el recuerdo de su madrastra y aprovechar la oportunidad. Tutmosis comienza a preparar a sus hombres para la guerra. Los pies y los brazos están rotos en fragmentos. Maspero sabía que no eran heridas de guerra. Se trataba de los desperfectos causados por los sospechosos habituales. Saqueadores de tumbas. Los ladrones sacaron la momia de Tutmosis III de su ataúd, desvalijaron su sepulcro y le quitaron sus joyas. Poco después de su hallazgo, los egiptólogos apodaron a Tutmosis el Napoleón de Egipto. Al igual que Napoleón, Tutmosis sabía cómo comandar una fuerza de combate y mostró un afán insaciable por conquistar nuevos territorios. Y como lo hiciese el emperador francés, los conquistó. Pero Napoleón sufrió derrotas y reveses terribles, mientras que Tutmosis jamás perdió una sola batalla. Sin embargo, la sonriente y deteriorada momia no nos dicen nada sobre el personaje, ni de las pasiones que le empujaron. Aunque él guarda silencio, tal vez su tumba pueda proporcionarnos alguna información. El Valle de los Reyes, el lugar de descanso eterno de muchos de los grandes faraones.